Decreto de 2020, por medio del cual se suspende la elección de los representantes de los consejos locales de discapacidad y los representantes al Consejo Distrital de Discapacidad contemplados en el Decreto Distrital 558 de 2015. La alcaldesa mayor de Bogotá, en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por el numeral 4 del artículo 38 del Decreto Ley 1421 de 1993, y considerando que la Comisión Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación en contra de las personas con discapacidad y la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad reconoce que las personas con discapacidad deben participar activamente en los procesos de adopción de decisiones sobre políticas y programas, incluidos los que les afectan directamente. Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado la obligación de garantía de los derechos humanos en el ámbito interno de los Estados, a través de la verificación de la conformidad de las normas y prácticas nacionales con la Convención Americana sobre Derechos Humanos CADH y con otros instrumentos consagrados internacionalmente. Que la Constitución Política consagra el principio de la igualdad de todas las personas ante la ley, sin ninguna discriminación, y asimismo que el Estado está obligado a proteger a las personas que se encuentren en situación de debilidad manifiesta. Que la Corte Constitucional ha establecido que el concepto de bloque de constitucionalidad se encuentra conformado por aquellos principios y normas de valor constitucional y los tratados internacionales que consagren derechos humanos. Que la Ley 1145 de 2007 organizó el Sistema Nacional de Discapacidad y que a su vez estableció la conformación de los comités departamentales, distritales, municipales y locales de discapacidad. Que el Decreto 470 de 2007 señala que tanto las personas con discapacidad, sus familias y sus cuidadoras y cuidadores, como otros actores sociales y políticos, actúan e inciden directa o indirectamente en la marcha de sus vidas individuales y colectivas. Que el Acuerdo 505 de 2012 señala como funciones del Consejo Distrital de Discapacidad, entre otras, las de proponer mecanismos de vigilancia y control social para que los ciudadanos, ciudadanas y organizaciones sociales puedan evaluar la gestión pública y propender por que se respeten y difundan los derechos y deberes de las personas con discapacidad, sus familias, sus cuidadoras y cuidadores. Que el Decreto Distrital 558 de 2015, modificado por el Decreto Distrital 355 de 2019, reglamentó el proceso de elección de los representantes locales y distritales de discapacidad. Que con fundamento en lo anterior, mediante Decreto Distrital 558 de 2015, modificado por el Decreto Distrital 355 de 2019, se reglamentó el proceso de elección de los representantes al Consejo Distrital y a los consejos locales de discapacidad. Que los representantes de las personas con discapacidad a los consejos locales de discapacidad y al Consejo Distrital de Discapacidad no tienen carácter de servidores o funcionarios públicos. Según la Ley 1145 de 2007, hacen parte de la sociedad civil y pertenecen a organizaciones de esta naturaleza que ejercen sus funciones ad honorem. Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante resolución 385 y 844 de 2020, tomó medidas con el objeto de prevenir y controlar la propagación del coronavirus COVID-19 y mitigar sus efectos en el territorio nacional, prorrogando el estado de emergencia hasta el 31 de agosto de 2020.
que mediante Directiva Presidencial número 02 de 2020 se indica minimizar las reuniones presenciales de grupo y cuando sea necesario realizarlas, propender por reuniones virtuales mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Que mediante el Decreto Distrital 081 de 2020, la Alcaldesa Mayor de Bogotá ordenó medidas para mitigar el riesgo y controlar los efectos del COVID-19. Asimismo, adoptar el plan territorial para minimizar sus efectos y ordenó a las entidades públicas del distrito tomar las medidas necesarias para responder al plan citado. Que mediante Decreto 491 de 2020 se estableció en el artículo 6 la suspensión de términos de las actuaciones administrativas y jurisdiccionales en sede administrativa mediante acto administrativo. Que la actuación administrativa se define como el conjunto de decisiones y operaciones que emanan de las autoridades administrativas tendientes a cumplir los cometidos estatales, prestar satisfactoriamente los servicios públicos y hacer efectivos los derechos e intereses reconocidos a los administrados. Que mediante Decreto 749 de 2020, el Presidente de la República ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia. De la misma forma, ordena a los gobernadores y alcaldes a adoptar las instrucciones, actos y órdenes necesarias para la ejecución de la medida de aislamiento obligatorio en sus territorios. Que ante la situación de aislamiento social generada por la pandemia del COVID-19, el Consejo Distrital de Discapacidad, el 15 de abril de 2020, propuso buscar un mecanismo jurídico para aplazar las elecciones de los representantes de las personas con discapacidad, puesto que algunos de los ejercicios para esta elección requieren de actividades presenciales. Que las personas con discapacidad deben tener la oportunidad de participar activamente en los procesos de adopción de decisiones sobre políticas y programas, incluidos los que les afectan directamente en su comunidad, como la participación en el Consejo Distrital de Discapacidad. Que es obligatorio reconocer la participación de las poblaciones con discapacidad en las instancias que promueven la garantía de sus derechos, sus familias, sus cuidadoras y cuidadores. Que en consideración con las recomendaciones de los organismos internacionales, las autoridades nacionales, organismos de control y dadas las circunstancias generadas por el COVID-19 y las medidas de cuidado para preservar la salud y la vida de quienes intervienen en estos procesos de elección, se hace necesario modificar en lo pertinente la fecha de las elecciones para los candidatos de los representantes de las personas con discapacidad, de la misma manera ampliar el periodo de los actuales representantes. Que se enfatiza que la suspensión de las elecciones y la ampliación del periodo de los actuales representantes obedece exclusivamente a la situación de fuerza mayor a causa del COVID-19 y por lo tanto son medidas excepcionales y temporales. Que el acceso a Internet aún tiene barreras para las personas con discapacidad y por sus circunstancias específicas aún no se cuenta con los ajustes necesarios que garanticen a las personas con discapacidad participar de forma virtual en dichas elecciones en igualdad de condiciones. Que ante la emergencia que se presenta, es deber de cada entidad pública, dentro de la órbita de sus competencias, adoptar las medidas necesarias para reducir el riesgo de propagación del COVID-19. Especialmente en las actividades públicas o privadas en las cuales exista la posibilidad de un contacto estrecho entre las personas. Que en mérito de lo expuesto, decreta: Artículo 1. Suspensión de elecciones.
Declarar la suspensión del término del proceso de elección de los representantes a los consejos locales de discapacidad y los representantes al Consejo Distrital de Discapacidad para el periodo 2020-2024, hasta cuando sea levantada la emergencia sanitaria dentro del territorio nacional. Parágrafo. Los representantes ante los consejos locales de discapacidad y los representantes ante el Consejo Distrital de Discapacidad que se encuentran elegidos para el periodo 2016-2020 seguirán desempeñando sus labores hasta tanto se mantenga la suspensión del proceso de elección. Artículo 2. El presente decreto rige a partir del día siguiente a la fecha de su publicación. Publíquese, comuníquese y cúmplase. Claudia Nayibe López Hernández, Alcaldesa Mayor. Luis Ernesto Gómez Londoño, Secretario Distrital de Gobierno.